Buenos días, estimados estudiantes. Les agradezco por su puntual asistencia. Vamos a continuar en esta tercera semana de la materia de epistemología, metodología de la ciencia económica. Les quisiera pedir pues a los estudiantes que prendan sus cámaras, al mismo tiempo que también tengan cerca de ustedes papel y lápiz, papel y pluma, para poder hacer las respectivas anotaciones de los contenidos que vamos a revisar en esta sesión. Empiezo a compartir pantalla de lo que vamos a revisar en esta ocasión. Hemos ya evacuado la unidad número 1. Estamos ahora pues ingresando a la unidad número 2, que trata sobre el nacimiento de la economía política, que es el nombre con el que originalmente se ha conocido a nuestra disciplina, ¿no? La economía actual nació originalmente con el nombre de economía política. Dicho nombre, pues, por primera vez lo adoptó Antoine de Montchalin. Sin embargo, su contenido, propiamente dicho, no aportaba mucho a la economía política y más bien se le reconoce a el británico Stuart como el primer, oficialmente, el primer filósofo que habló de economía política, ¿no? Stuart fue contemporáneo de Adam Smith. Adam Smith, curiosamente, a pesar de haber hablado de economía política, no tituló su libro Principios de Economía Política o Tratado de Economía Política, sino que le dio un nombre, pues, mucho más acorde a la época moderna y a su epistemología dentro del paradigma de la maldición platónica. Se llamaba La riqueza de las naciones, ¿no? Una investigación sobre la causa de la riqueza de las naciones, ¿no? Entonces, era un libro que pretendía explicar, ¿no?, toda la teoría subyacente que explicaba la causa de la riqueza de las naciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, Smith, que escribe su libro a finales del siglo XVIII, está dentro de la tradición de la edad moderna, ¿no? Él es un moderno, ¿no? Luego veremos en la semana que viene, pues, la economía ya no tiene esa visión moderna y más bien, pues, adquiere un enfoque mucho más acotado ya a los avances epistemológicos del siglo XX. Entonces, la unidad número 2 se llama El nacimiento de la economía política y nosotros vamos a revisar aquí, epistemológicamente hablando, los aportes de 3 filósofos. Vamos a ver a René Descartes, ¿no? René Descartes o Descartes, ya nosotros lo conocemos porque lo mencionó en el video de la semana anterior Manfred Max Neff, ¿no? Luego tenemos a David Hume y, como ustedes pueden ver en el punto número 6, tenemos a Immanuel Kant. La idea que yo quiero que los estudiantes tengan súper claro es que tanto René Descartes como David Hume plantean dos enfoques diferentes desde la modernidad para lo que Weismann denomina la maldición platónica, ¿no? O sea, ya a estas alturas el estudiante o la estudiante debe tener claro que la maldición platónica es esta pretensión de creer que se puede llegar a una verdad fundamentada,
¿ya? A una verdad fundamentada. Entonces, esta visión de la verdad fundamentada en la edad moderna la vienen a dar tanto Descartes como Hume, pero desde distintos enfoques, desde enfoques, de hecho, que van en paralelo, que van en caminos distintos. Descartes plantea la duda metódica y por lo tanto Descartes es un racionalista, ¿no? Plantea que se puede llegar a la verdad pensando fundamentalmente, ¿no? O sea, a través de la duda y luego de la duda eh, activa, digamos así, ¿no? No una duda eh, que paralice, ¿no? Es todo lo contrario, es una duda que moviliza, es una duda activa, la de Descartes, ¿no? Ante un mar de dudas, lo único sobre lo cual tengo certeza es que dudo, ¿no? Y al dudar, me activo y existo, ¿no? Por eso es que Descartes utiliza una frase, cogito ergo sum, pienso y luego existo, ¿no? Entonces, Descartes dice que se puede llegar a una verdad fundamentada, absoluta, a través de la razón, a través del acto de pensar. O sea, Descartes es fundamentalmente cerebral, ¿no? Esto es lo que importa, nada más. David Hume, por otro lado, dice, a ver, pero si cuando nosotros somos ni bebés, cuando recién nacemos, nuestro cerebro sabe que existe allí, no podemos decir que tenemos ya ideas innatas y que ya todo es cuestión de que se activen esas ideas innatas a través del razonamiento. Más bien es a través de la experiencia del día a día que uno va aprendiendo, ¿no? Es a través de las experiencias y esas experiencias obviamente son a través de los sentidos, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que tocamos, a través de lo que olemos, es decir, a través de nuestros 5 sentidos es que nosotros vamos captando de la realidad externa, vamos captando información y luego pues esa información se convierte en conocimiento, ¿no? Entonces, David Hume dice que desde que nacemos somos una tabula rasa, ¿no? Estamos vacíos y poco a poco nos vamos llenando de experiencias. Por lo tanto, el aprendizaje desde el punto de vista de Hume es a través de las experiencias, no es a través del mero acto de sentarme en mi cuarto y ponerme a pensar y a lucubrar, ¿no? O sentarme en una biblioteca y ponerme a pensar y a lucubrar, ¿no? En un acto de solipsismo, ¿no? Esta es una palabra muy importante, ¿no? Si es que uno intenta validar la realidad externa por sus simples ideas subjetivas, prácticamente eh, solo mi criterio vale, ¿no? Y ese es el solipsismo, solamente mi criterio vale, ¿no? Claro, Descartes salva el solipsismo a través del Deus ex machina. Ya vamos a explicitar de qué se trata esa salida, ¿no? Cartesiana, pero a Hume no le parece, ¿no? Y más bien Hume dice que lo importante son las experiencias, ¿no? Y a través de esas experiencias, y explica, por ejemplo, Weisman, dice, si un día me doy cuenta que a las 6 de la mañana me acerco a la ventana y veo que sale el sol, deja de estar oscuro y sale el sol. Y al día siguiente vuelvo a las 6 de la mañana, acercarme a la ventana y veo que sale el sol. Y todos los días, 2, 3, 4, 5 días, me acerco a la ventana y veo que sale el sol. Por lo tanto, yo concluyo que todos los días a las 6 de la mañana sale el sol, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, pues es un aprendizaje a través de la repetición, a través de muchos hechos que han ocurrido en el pasado y que he ido registrando en mi memoria y que por lo tanto me permiten confirmar que este, este es un conocimiento, ¿no?
Sin embargo, ese empirismo pues tiene una cuestión insalvable, que es lo que vemos en el punto quinto, la desgracia del empirismo. Finalmente, pues sale Kant y su idealismo trascendental como la propuesta que salva estos dos planteamientos, tanto de Descartes como de Hume. Y de alguna forma Kant dice, no, no seamos insensatos, no peleemos de que solo la razón es importante o solo la experiencia es importante. Las dos son importantes, ¿no? Claro está, decía Kant, que el punto de partida del conocimiento es la experiencia. Pero luego plantea Kant, hay condiciones a priori y a posteriori que le dan sentido y significado a esa experiencia. Y eso tiene que ver pues con el racionalismo cartesiano y con una adecuada interpretación del empirismo de Hume. En conclusión, Kant dice, no es que es o lo uno o lo otro, sino son las dos cosas. Por lo tanto, plantea una síntesis, que es la que vamos a conocer como la síntesis kantiana. Para esta semana vamos a hacer una revisión que puede llegar a ser un poco agotadora, ya les diré por qué. Vamos a leer bastante. Texto de Adolfo Carpio, se llama Principios de Filosofía. Este documento ya se encuentra subido en la plataforma, está en la unidad número 2, ¿no? Cuando ustedes vayan a la plataforma, documentos de la unidad número 2, ahí van a encontrar el texto de Adolfo Carpio, Principios de Filosofía, que es precisamente el texto que nosotros vamos a trabajar en esta sesión y en la de mañana también. Complementariamente vamos a utilizar un documento que se suele utilizar en bachillerato, ¿no? Se llama El mundo de Sofía, de Joyce Gardner. En realidad es una novela, intenta ser simpática, un poco, bueno, como una novela, ¿no? Un relato de ficción. Sin embargo, pues es una forma muy didáctica de introducir a los jóvenes a la filosofía desde la antigüedad hasta los tiempos que corren. El texto que les había pedido que revisen, ¿no? Yo les había pedido que revisen para hoy el texto de Carlos Muñoz, que se llama Racionalismo y Empirismo de la ontología a la epistemología. Es un documento pequeño, tiene apenas 17 páginas. Podría decirse que es una lectura corta, sin embargo, es bastante espesa en realidad. Y el curso de Epistemología de la Economía de Diego Weisman, que seguimos utilizando como referencia en algunas de nuestras diapositivas y que los vamos explicitando. Ya, el primer autor que nosotros encontramos aquí es Descartes, ¿no? Y empezamos con un párrafo de las Meditaciones Metafísicas, que es una de sus obras, que dice, ya me percaté hace algunos años de cuántas opiniones falsas admití como verdaderas en la primera edad de mi vida, y de cuán dudosas eran las que después construí sobre aquellas. De modo que era preciso destruirlas de raíz para comenzar de nuevo desde los cimientos, si quería establecer alguna vez un sistema firme y permanente. Ustedes se dan cuenta en esta afirmación, Descartes duda, ¿no? En realidad, como que le da pena, ¿no? Como que se avergüenza, ¿no? Dice, me he percatado de que he admitido ideas equivocadas, ¿no? Opiniones falsas. Y justamente sobre esas opiniones falsas construí otras opiniones, ¿no? Y bueno, me avergüenzo de aquello y por lo tanto, de alguna manera, tengo que destruir todo esto para poder construir algo sobre lo cual me pueda sentir seguro. Descartes desafía el fundamento de autoridad, pero él sigue en la maldición platónica, pero con otro nuevo enfoque, ¿no? Hasta la semana pasada habíamos visto la maldición platónica bajo el principio de autoridad. Es decir, algo es
valioso simple y llanamente porque lo dice alguien autorizado. Punto. Lo tomo tal como está, sin cuestionar. Acá, Descartes asume un cuestionamiento, ¿no? Él es un cuestionador. Pero, a pesar de ser cuestionador, se queda en la misma maldición platónica. Por eso es que yo le planteo como una maldición platónica moderna y racionalista. Continúa esa maldición platónica operando en las sombras. Descartes contrapone la doxa u opinión, porque explícitamente lo dice, ¿no? Opiniones falsas que admití como verdaderas, y la distingue tajantemente de un sistema firme y permanente. Ese sistema firme y permanente sería la nueva episteme. Recordemos, estimados estudiantes, que en la semana anterior hicimos referencia al diálogo de Tetetos, en donde Platón diferencia la doxa de la episteme, ¿no? Aquí, René Descartes también diferencia una doxa de una episteme. Dice, la doxa es la que no sigue la duda metódica, y la episteme, sistema firme y permanente de creencias, eso sí es posible a través de su método, ¿no? El método cartesiano. Aparece algo que corre el riesgo de parecer hoy bastante obvio, pero que en los tiempos de Descartes resultó un gesto novedoso, el de la posibilidad de pensar con su propia cabeza, ¿no? Hoy, que nosotros nos planteemos como que existe la posibilidad de pensar, eso es algo obvio, ¿no? Que no se haya dado cuenta una persona de que también puede pensar, piensa, úsalo, ¿no? Eh, Eso implicaría pues que está como un poco con el espíritu adormecido, ¿no? Es evidente que podemos pensar por nuestra propia cuenta, ¿no? Sin embargo, eh, cuando aparece eh, el texto de Descartes, esto no era tanto así. Quisiera hacer referencia al documento que ustedes ya leyeron, o que esperaría que ya lo hayan leído, el de Carlos Muñoz Gutiérrez. En el texto de Carlos Muñoz, en la página número 3, ya empieza a hablar de Descartes. En el texto de Carlos Muñoz, en la tercera página, dice René Descartes, y se refiere a su principal obra, el discurso del método. Y en la parte final de la página 3 menciona la duda metódica. Como no parece sensato ir uno por uno cuestionando todas las verdades de que la tradición ha asumido, Descartes acude a la fuente de conocimiento para cuestionar todas las verdades que provengan de cada fuente de conocimiento. Entonces, lo primero que hace Descartes es dudar. ¿Y por qué duda Descartes? Descartes dice, a ver, yo he aprendido desde los sentidos y también he aprendido supuestamente desde la razón. Sin embargo, eh, los sentidos a veces nos engañan, dice Descartes, y cuando yo estoy pensando y estoy utilizando la razón, no sé si es que sobre lo que estoy haciendo, eh, perdón, dice, eh, haciendo referencia al mismo al tema de los sentidos, no puedo distinguir entre la vigilia y el sueño. No tienen por qué existir las cosas que percibimos. O sea, un poco Descartes dice, sí, estoy viendo, estoy escuchando, estoy sintiendo con mis sentidos, pero ¿es esto real o es que lo estoy soñando? ¿No? O sea, un poco Descartes dice, todo esto que me viene de los sentidos es en vigilia, o sea, es cuando estoy despierto, o es que me viene desde el sueño, cuando estoy durmiendo. Entonces, ¿lo estoy viviendo o lo estoy soñando? ¿No? Entonces, Descartes dice, no me puedo fiar de los sentidos. No me puedo fiar de los sentidos, porque no sé si es que verdaderamente lo estoy viviendo o si es que lo estoy soñando. Por otro lado, en el tema de las ideas, que se supone que también es algo confiable,
de hecho es lo más confiable para Descartes. Sin embargo, él plantea, y esto lo dice el texto eh, de Muñoz, ¿no? Sin embargo, en el campo de las ideas, la, lo que le hace dudar a Descartes es la posibilidad de que aparezca lo que él llama el genio maligno, ¿no? Un genio maligno engañador, dice, ¿no? Que nos engaña y nos induce a un conocimiento erróneo. Bueno, lo que Descartes menciona como genio maligno, nosotros lo llamaríamos simplemente como fallas del razonamiento, nada más, ¿no? Las fallas de razonamiento o lo que también se denominan las falacias, ¿no? Las falacias son silogismos que parecen que nos llevan a una conclusión verdadera, pero que adolecen de un error, ¿no? Algo que parece verdaderamente argumentado, pero que sin embargo en realidad esconde un fallo de razonamiento. Entonces, esos fallos de razonamiento, recordamos que estamos en el siglo XVI, ¿no? Es decir, Descartes está recién saliendo de la Edad Media, con una fuerte influencia de lo religioso. Por eso es que le llama a esa falla de razonamiento genio maligno. Bueno, entonces al final se vuelve un escéptico Descartes. Duda de todo, duda de lo que ve y duda de lo que piensa. Entonces, bueno, si duda de todo, entonces está fregado, ¿no? Uno podría pensar, pero no es así, porque resulta que hay una única cosa de la que él no puede dudar, ¿ya? Y la cosa de lo que él no puede dudar es de que está dudando, ¿sí? Aunque suene medio extraño, ¿no? Pues dice, yo dudo de todo excepto de que tengo la capacidad de dudar. Y por lo tanto, ahí sale el dudo y luego existo, ¿no? Pienso, o sea, dudo, por lo tanto estoy pensando, y a partir de allí me activo ontológicamente y existo. En esta diapositiva encontramos lo que también en el texto de Muñoz, en la página 4, nos plantea cómo Descartes puede definir que ha llegado a un conocimiento, ¿no? O sea, ¿cómo me doy cuenta de que verdaderamente esto de aquí es algo fuera de toda duda, ¿no? Porque Descartes, como es un escéptico y duda de todo, ok, se dio cuenta de que él es una persona que duda y por lo tanto existe, ¿no? Y ahí es el nacimiento del res cogitans, ¿no? Y es muy importante que recuerden esta frase, ¿no? El res cogitans, que aparece aquí en la última línea, ¿no? Y Descartes dice, soy una cosa que piensa, ¿no? Por lo tanto, luego, él aplica un método, ¿no? Un método analítico sintético a través del cual él puede decir, bien, luego de este método analítico sintético he llegado a la verdad. ¿Y por qué está convencido de que eso a lo que ha llegado a través del razonamiento analítico sintético es verdadero? Porque es una idea clara y distintiva. Miren que lo he puesto con otro color en esta diapositiva, y es lo mismo que en el texto de Gutiérrez aparece en la página 4. ¿Cómo se presenta ese cogito? Con claridad y distinción, afirma Descartes. Luego, a partir de ahora, toda idea o todo pensamiento que se presente en la mente con claridad y distinción podrá aceptarse como cierto, es decir, como verdadero, como epistemia. Entonces, la idea que subyace a la búsqueda de Descartes es que la ciencia es un conocimiento fundamentado
pero que el fundamento correcto ya no estriba en la autoridad de Aristóteles o de la Biblia o de los antiguos, sino que es más bien una autoridad de la razón, de su propia razón, ¿no? Y de la intuición de ideas claras y distintivas, ¿no? Entonces, el tener ideas claras y distintivas es lo que nos va a hacer reconocer algo como verdadero, ¿no? En el contexto cartesiano. Bien, es muy importante que los estudiantes sepan, a través de sus lecturas, vayan profundizando este tema, ¿no? Y no solo, claro, el de Descartes, sino también lo de David Hume y obviamente lo de Immanuel Kant. De tal manera que a continuación voy a explicarle a los estudiantes qué es lo que vamos a hacer como trabajo autónomo, ¿no? Vamos a hacer como trabajo autónomo para completar esto que hemos aprendido de Descartes, pero luego para avanzar con David Hume e Immanuel Kant, ingresado aquí al campus virtual, ¿no? Este es el campus virtual de nuestra materia, ¿no? En este caso, vamos a escoger el paralelo 2.2, ¿no? Que es nuestro paralelo. Aquí tenemos el bloque académico, ya la unidad 1, tanto las diapositivas de la primera semana como las de la segunda semana ya están subidas. Es muy importante que los estudiantes vayan repasando, estudiando, confirmando los contenidos de las diapositivas 1 y 2, porque ya hoy estamos en la tercera semana y la semana que viene ya vamos a dar una prueba, ¿no? Vamos a dar la primera prueba, la prueba de mitad de parcial, ¿no? Cada parcial tiene 8 semanas, como ustedes saben, y la cuarta semana se toma una primera prueba. Entonces, tenemos las diapositivas de la semana 1 y 2, que son las diapositivas de la unidad número 1, y ahora nos encontramos en la unidad número 2. Entonces, aquí tengo que subir la diapositiva de esta semana. Dentro de los documentos de la unidad número 2, vamos a encontrar el documento de Adolfo Carpio, que se llama Principios de Filosofía. Este documento de Adolfo Carpio es el que vamos a trabajar para nuestro foro. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la unidad número 2 tenemos un foro, y en este foro estamos haciendo una serie de preguntas sobre nuestros 3 filósofos de esta semana, sobre Descartes, sobre David Hume y sobre Immanuel Kant. En el caso de Descartes, tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema del método? ¿Qué es el saber sensible y el saber racional? ¿Cuál es la duda metódica? Ya algo hemos hablado de la duda metódica. ¿En qué consiste el argumento del genio maligno? ¿Cuál es la función del cogito en el sistema cartesiano? ¿Y cuál es la diferencia entre res cogitans y res extensa? ¿No? Evidentemente, de entrada, esto nos puede parecer un poco complicado, pero ya con el pasar de las lecturas van a ver que no es tan complejo, ¿no? Entonces, como para no perdernos, tenemos el saber racional y el saber sensible. Tenemos una duda metódica asociada con el genio maligno. Luego tenemos el cogito ergo sum, ¿no? La duda metódica. Y finalmente, pues, la diferencia entre el res cogitans y el res extensa, que como una pista tienen que ver con la idea de substancia, ¿no? Con la noción de substancia.
Bien, esto está en el capítulo número 8 del texto de Adolfo Carpio que les acabo de mencionar. En el capítulo 8 se habla de Descartes y van a leer y van a responder estas 8 preguntas los estudiantes, estas 8 preguntas, los estudiantes de, los primeros 2 estudiantes de la lista, ¿no? Anzules, Bajaña, Valladares, Baque, Barreto, Cabal, Chafla, Piquito, Choes Martínez, Churta, Domínguez y Espinosa. Entonces, todos ellos van a revisar sobre Descartes. Ahora, no es el único filósofo que tenemos, ¿no? Luego tenemos a David Hume. Asimismo, hay unas preguntas relacionadas con David Hume. Aquí lo que vamos a leer es el capítulo 9, ¿no? Descartes es el capítulo 8, David Hume es el capítulo 9, y como veremos, Kant es el capítulo 10. Aquí vamos a leer la causalidad, ¿no? La diferencia entre casualidad y causalidad que hace Hume. Asimismo, la idea de substancia que tiene Hume es una posición distinta a la que tiene Descartes, ¿no? Y las leyes de asociación de las ideas. Estas preguntas las van a responder los estudiantes desde el número 13 al número 24, es decir, Galarza, Guaño, Gutiérrez, López Agama, López Atauchi, Macías, Madrid, Martínez, Mena, Morales, Moreira y Muñoz. Finalmente, tenemos el último de nuestros autores, que es Kant, Immanuel Kant. Asimismo, sobre Kant tenemos una serie de preguntas relacionadas con el, cómo resuelve esa polémica entre el racionalismo y el empirismo Kant. Ya sabemos de entrada que Kant resuelve esa dicotomía y precisamente a eso se le plantea la revolución copernicana, ¿no? Este uso de la palabra revolución lo veremos nosotros también la semana que viene cuando revisemos a Thomas Kuhn y lo que se llaman las revoluciones científicas, ¿no? Las revoluciones científicas tienen que ver pues con las crisis de los paradigmas. De alguna forma, Kant es un proto-kuniano, ¿no? Es decir, es alguien que mucho tiempo antes de que haya existido Thomas Kuhn ya estaba de alguna manera planteando un tipo de revolución de paradigmas, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar de una manera hilando fino, más que relacionado con Kuhn, yo diría que Immanuel Kant es un proto-lacatosiano, ¿no? En honor a Lakatos. ¿Por qué razón? Veremos nosotros la semana que viene que Lakatos hace lo mismo que hizo Immanuel Kant, ¿no? Lakatos se topó con una aparente contradicción entre Popper, por un lado, y Kuhn, por otro lado, ¿no? De la misma forma como ustedes pueden ver aquí, Immanuel Kant se topa con una aparente contradicción entre los racionalistas y los empiristas, ¿no? Aparentemente estos son contradictorios, racionalistas y los empiristas. Y Kant hace una síntesis. Lo mismo hizo Lakatos, ¿no? Hizo una síntesis entre Popper y Kuhn. Por eso yo me atrevería a decir que Immanuel Kant es un proto-lacatosiano. Bueno, ¿cuáles son las preguntas? El tema del idealismo trascendental de Kant, el conocimiento metafísico, ¿no? La percepción sensible, etc. ¿Cómo se llega al conocimiento desde el punto de vista de Kant? Y esto lo van a resolver desde Navarrete, en orden alfabético me refiero, ¿no? Desde Navarrete hasta Sandal, ¿no? Los 41 estudiantes desde Navarrete hasta Sandal
resuelven este foro, ¿no? Como es un foro, cada estudiante da una respuesta, pero no da una respuesta de todas las 7 preguntas, solo responde una, ¿no? De tal manera que los primeros 7 estudiantes van a responder una de estas 7 preguntas, ¿no? Pero no van a repetir la pregunta que inició su compañero anterior, sino que si alguien empieza con la pregunta número 1, entonces al siguiente estudiante le toca responder cualquiera de las 2 a las 7, por ejemplo, en este caso. Y una vez que ya los 7 primeros estudiantes han respondido las 7 preguntas, allí sí los siguientes estudiantes escogen una de las respuestas dadas que puede estar equivocada y la corrige, ¿no? En el caso de que esté equivocada, ¿no? Esto me ha sucedido en el otro paralelo y es muy interesante porque entre los mismos estudiantes van aprendiendo de sus propios errores, ¿no? Pero está bien que nos equivoquemos aquí en el aula virtual, en la clase, y que vayamos aprendiendo de esos errores, ¿no? En la medida de que se va preparando las lecturas, se pueden emitir comentarios, ¿no? Ya, entonces, este es el trabajo que vamos a realizar, ¿no? Vamos a descargar el documento de Adolfo Carpio, ¿no? Como yo les había pedido que ustedes avancen el documento de Carlos Muñoz Gutiérrez y este documento de Carlos Muñoz Gutiérrez, de alguna manera, sí hace el documento de Carlos Muñoz Gutiérrez aparece, si mal no recuerdo, en la unidad número 1, los documentos de lectura de la unidad número 1. Ahí está, ¿no? Carlos Muñoz Gutiérrez. Y también aparece el texto de Padrón. Vamos a revisar estos 2 textos antes de pedirles a ustedes que continúen con esta actividad de trabajo autónomo. Estos 2 textos de Muñoz y de Padrón son muy útiles porque nos dan una pista o un punto de partida Aquí les estoy compartiendo el texto de Muñoz en primera instancia. Vamos a revisar el texto de Muñoz, Racionalismo y Empirismo de la Ontología a la Epistemología. Y luego, pues, vamos también a revisar un poquito del texto de Padrón. A ver, ¿qué es lo que aquí vamos a intentar rescatar, ¿no? Estimados estudiantes, primero, que Descartes, la página número 4, explícitamente dice cuáles son las características de su episteme, ¿no? Y él dice que se presenten con claridad y distinción, ¿no? Entonces, toda idea o todo pensamiento que se presente con claridad y distinción podrá aceptarse como cierto. Esta es la característica de una idea, de un conocimiento fundamentado desde el punto de vista cartesiano. Bueno, aquí desafortunadamente no puedo, por alguna razón no puedo resaltar, pero ya les estoy dando una pista. También, ¿cuáles son los tipos de ideas según Descartes? Ahí las ideas adventicias, facticias e innatas.
Yo les había mencionado que Descartes dice que primero yo dudo, luego de dudar aplico el método, y cuando aplico el método llego a este conocimiento claro y distintivo, ¿no? A mi episteme, por lo tanto a mi conocimiento fundamentado desde la razón. Pero hay un detalle. ¿Cómo yo estoy tan seguro de que mi razonamiento está libre de error? Si después de todo yo soy una persona imperfecta, ¿ya? Entonces, si hay una substancia, o sea, una idea substancial que yo voy deduciendo de mi razonamiento, ¿cómo es que yo estoy seguro de que esa idea, que se llama esa substancia, representa la verdad, ¿no? Y entonces, la forma como salva Descartes su planteamiento es que existe una validación desde afuera a las verdades que yo voy deduciendo. Y esa validación se la hace a través de la realidad que es más objetiva que la sustancia que yo voy deduciendo. Que es, ¿y cuál es esa realidad objetiva eh, que es más objetiva que la verdad que yo estoy deduciendo? Esa es Dios. Eso es Dios, dice Descartes, ¿no? De allí que a esta salida, ¿no?, de evitar caer en el solipsismo, eh, se le denomina Deus ex machina, ¿no? Y así esta frase la vemos nosotros en la página número 6, en este segundo punto. Aquí estoy en la página número 6 del texto de Muñoz, ¿no? Aquí dice, la figura de Dios como responsable de esta composición innata, el Deus ex machina, ¿no? Entonces, más o menos, como habría que entenderlo es, eh, ciertamente yo podría tener algún error, pero como detrás de mi razonamiento eh, existe, es decir, yo no niego la existencia, porque, ojo, Descartes lo que está desafiando es el principio de autoridad. Está desafiando de que la verdad sea creer ciegamente sin cuestionar lo que está en los textos de Aristóteles o en los libros de la Biblia, ¿no? Eso es lo que cuestiona Descartes. En ningún momento Descartes cuestiona la existencia de Dios, ¿no? Y de hecho, tanto Descartes como David Hume, ambos eh, eh, no logran eh, ser irreverentes con la idea de Dios, ¿no? Es decir, existe un Dios inmanente, diría Descartes, ¿no? Eh, que nos, eh, que nos supera y que supera cualquier tipo de razonamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es como la salida, ¿no?, que tiene el pensamiento cartesiano. Si no por eso que nosotros vemos aquí, más arribita en esta misma página, vemos que para Descartes eh, son tres las sustancias esencialmente distintas y regidas por órdenes de causalidad distintos, las que forman parte de su planteamiento. La sustancia infinita o Dios, que es la superior de todas; luego la sustancia pensante, que es el res cogitans; y la sustancia corporal, que es la res extensa. Entonces, el sujeto que piensa, el res cogitans, aquí lo que los estudiantes tienen que caer en cuenta es que la palabra res en latín significa cosa, ¿no? Entonces, res cogitans significa la cosa que piensa. En ese sentido, Descartes se reconoce a él
y a todas las personas y a todos los seres, tanto animados como inanimados, a los seres vivos y los seres no vivos, a todos les asigna la categorización de res. Todos somos cosas, ¿no? Y de hecho, Descartes dice que los seres humanos somos unas cosas diferentes del resto de las cosas, porque somos cosas pensantes, ¿no? Por lo tanto, somos máquinas autónomas, ¿no? O sea, Descartes nos ve a las personas como cosas autónomas, ¿no? Recuerden ustedes que cuando en el video de Max Neff, que vimos la semana pasada, se hacían referencia a Descartes, pues Descartes nos veía a nosotros como unas máquinas autónomas, ¿no? Y por lo tanto, al vernos como máquinas, no nos veía en una condición biológica, sino nos veía en una condición mecanicista, ¿no? Bueno, éramos la cosa que piensa, mientras que el resto del mundo era sustancia corporal, res extensa, y era la cosa sobre la cual se estaba pensando. Por cierto, esto me permite a los estudiantes, a través de esto que estoy explicando, recordar que tanto Descartes como Hume planteaban una visión de la vida realista, ¿no? Ellos se circunscriben en lo que se llama el realismo filosófico. ¿Y qué plantea el realismo? El realismo dice que nosotros pensamos sobre las cosas que existen y que por lo tanto lo importante es, en el acto de conocer, me refiero, es eh, la determinación de la cosa que existe, ¿no? Es decir, el objeto sobre el cual estamos pensando es lo más importante, ¿no? Por eso es que hay que ser objetivo, dicen los realistas, hay que ser objetivos, ¿no? Eh, no importa mucho lo que yo piense, hay que ser es objetivo, ¿no? Hay que enfocarse en lo que uno está pensando, no en lo que yo pienso sobre lo que estoy pensando, ¿no? No en mi... eh, si es que me gusta o no me gusta, no. Ese subjetivismo no tiene cabida en el realismo. En el realismo tengo que pensar objetivamente sobre el objeto de conocimiento, ¿no? Por eso es que necesitaba esta sustancia infinita o Dios de Descartes, para no caer en el solipsismo, ¿no? Porque eh, si no incluía esta primera sustancia, entonces todo esto es un razonamiento recursivo, ¿no? El razonamiento inicia en él, en el sujeto que duda, y termina en él, porque él es el que decide que esto tiene la condición de claridad y distinción, ¿ya? Entonces, y no hay una referencia externa, ¿no? Entonces, la referencia externa encuentra Descartes es Dios, ¿no? Entonces, como el res cogitans y el res extensa son dos elementos que forman parte del planteamiento cartesiano, a este planteamiento se le llama dualista, ¿no? El pensamiento cartesiano es dualista. A diferencia de lo que van a pensar otro de los racionalistas que vamos a encontrar en la página 7, y me refiero pues en la página 7 fundamentalmente a Baruch Spinoza. En el caso de Baruch Spinoza, él habla de que es una sola sustancia, ¿no? Spinoza, a diferencia de Descartes, ¿no? Que dice que Descartes dice que son dos sustancias más Dios, en total son tres sustancias, pero como Dios es la sustancia infinita, en el pensamiento, en el método cartesiano, solamente aparecen el res cogitans y el res extensa. Tanto por eso es dualista. Para Spinoza existe solamente una sola sustancia. Y esa
única sola sustancia, él la equipara con Dios y la naturaleza, ¿no? Es lo mismo. Esta visión de Baruch Spinoza sigue siendo racionalista, sigue eh, siendo planteada desde el razonamiento, ¿no? Pero al razonar, Spinoza, Baruch Spinoza, lo que hace es eh, poner como una igualdad, como que es lo mismo, esta sustancia infinita de las dos res cogitans y res extensa. Esta visión de equiparar la divinidad con la naturaleza, es decir, no es que Dios creó la naturaleza, sino que Dios y la naturaleza es lo mismo, se le llama panteísmo, ¿no? Y el panteísmo obviamente fue duramente criticado y cuestionado, incluso en la Edad Moderna, ¿no? Es decir, solo los brujos o las brujas pensaban que es lo mismo Dios y la naturaleza, ¿no? Sin embargo, esta visión panteísta es muy parecida a la visión de la Pachamama que tienen nuestros aborígenes indígenas en la sierra y en el oriente ecuatoriano, ¿no? Para ellos es una divinidad, o los incas, ¿no? Cuando fuimos conquistados por los españoles, por estas tierras gobernaban los incas, recordemos nosotros que la deidad era el sol, el Inti. Entonces era una cosa, la naturaleza divinizada, ¿no? Bueno, ese es el planteamiento de Spinoza. En realidad el planteamiento espinosista no lo vamos a tomar porque básicamente tiene el mismo método de Descartes, ¿no? Y más bien puede ser un poco, eh, eh, podemos entrar en eh, cuestionamientos, ¿no? Bien, luego de esto viene el empirismo. El empirismo es lo que plantea David Hume y John Locke, previamente John Locke, pero fundamentalmente David Hume, y esto lo desarrolla entre las páginas 8 y 9, ¿no? Locke, David Hume. Eh, bueno, al final, en la última hoja, el autor plantea un resumen que nos es bastante útil para poder sintetizar, ¿no? Resumir las principales ideas de este documento, ¿no? De este documento. Tenemos allí bien, semejanzas entre los racionalistas y los empiristas que estamos mencionando en esta sesión es que para ambos, miren lo que dice aquí abajito, ¿no? El fundamento del conocimiento, la intuición como modo seguro de conocer. Esa intuición viene en nuestra relación con el objeto de aprendizaje. Esa intuición podemos hacerla a través del uso de nuestro cerebro como instrumento o a través de nuestros sentidos, ¿no? De nuestros 5 sentidos como eh, instrumento de conocimiento, ¿no? Esa sería la diferencia, pero de cualquier forma, eh, el fundamento del conocimiento es la intuición. O sea, ese es el punto de partida, la intuición, ¿no?
Y esto va a continuar incluso con Immanuel Kant también. Kant también comparte esa idea de que la intuición es el modo seguro de conocer, ¿no? Desde ahí se parte, desde las intuiciones. La teoría del conocimiento depende, digamos, el conocimiento se conoce si se sabe su proceso de génesis. Eso están de acuerdo ambos. Solo que en el caso del racionalismo, el proceso genético es de las certezas. En cambio, en los empiristas, la génesis es de los contenidos o las ideas. La concepción del conocimiento en ambos es un conocimiento como asimilación. El conocimiento como asimilación. ¿Qué significa eso? Que el objeto a conocer está allá y nosotros lo asimilamos. En ese sentido es diferente al planteamiento kantiano, porque para Kant la clave está en el sujeto, ¿no? En el sujeto que va a aprender. Acá arriba tenemos nosotros las diferencias. La diferencia entre el racionalismo y el empirismo. En el racionalismo, el pensamiento no tiene nada que ver con los sentidos, ¿no? Con la experiencia. En cambio, en el empirismo, el pensamiento y la experiencia están en heteronomía. Es decir, eh, eh, no van en el mismo camino, ¿no? Eh, para los empiristas, primero hay una experiencia y sobre esa experiencia luego hay un pensamiento, o sea, hay una idea. Primero nosotros vemos un gato, por ejemplo, y luego, después de ver ese gato, es que le asignamos una palabra, ¿no? Es la palabra gato. Si no es que hay una idea y luego de esa idea viene eh, el objeto de la experimentación a través de los sentidos, ¿no? Que era lo que decía Platón. No, acá eh, lo que tiene más importancia es que el objeto se pueda aprender a través de los sentidos. Para los racionalistas, los contenidos se los adquiere a través de la conciencia, ¿no? Y la conciencia para los racionalistas, la conciencia está en el cerebro, ¿no? Y la conciencia es racional. En cambio, para los empiristas, los contenidos los adquirimos a través de nuestra experiencia. Esas experiencias las podemos, digamos, adquirir a través de los sentidos. La conciencia, bueno, aquí hemos hablado de la conciencia, ¿no? La conciencia en los racionalistas está cargada de contenidos innatos desde que nacemos, por eso se llama innato, ¿no? Desde que nacemos. En cambio, en los empiristas, esa conciencia está, es, no tiene contenidos innatos, ¿no? De hecho, es una tabla rasa, hemos dicho, ¿no? No es que para los racionalistas, todo lo que hay que conocer ya está en nuestra cabeza, simplemente hay que activarlo. Y en los empiristas, en cambio, no hay nada en la cabeza, ¿no? Estamos vacíos. Y es a través de la experiencia que nosotros nos vamos llenando de conocimiento. No es que es activando el cerebro que conocemos, sino a través de lo que vemos, escuchamos o leemos del mundo. El sujeto de conocimiento es centrípeto en el racionalismo, es hacia adentro, en cambio los empiristas es hacia afuera, ¿no? O sea,
se vuelca hacia afuera el empirista, ¿no? A conocer el mundo desde los sentidos, ¿no? En cambio, el racionalista va a conocer el mundo desde su escritorio, ¿no? Desde la biblioteca. Entonces, si es que a usted le gusta aprender cosas del mundo desde la biblioteca, desde el internet, sería un racionalista. Le gusta aprender saliendo de su casa, ¿no? Caminando, viajando, probando, etcétera, es un empirista, ¿no? Algo que hay que recordar, muchos estimados estudiantes, es que en términos de la razón, los racionalistas son matemáticos fundamentalmente. Ellos son matemáticos, ¿no? En cambio, los empiristas son estadísticos, ¿ya? Y esto de aquí es algo que yo quisiera que ustedes recuerden mucho porque en economía se ve tanto matemáticas como estadísticas, ¿no? Las matemáticas están relacionadas con los racionalistas porque la matemática utiliza el método deductivo, mientras que los empiristas se valen de las estadísticas porque las estadísticas utilizan un método inductivo. Esto es algo muy importante que hay que recordar. Eh, la matemática es deductiva, parte de lo general y llega a lo particular. Por ejemplo, si yo digo y igual a 2x, eso es lo general, pero si digo y igual a 2x, cuando x vale 0, multiplico 2 por 0 y eso me da 0. Entonces, y de 2x cuando x vale 0 es igual a 0. Ahí he ido a un caso particular, ¿no? Entonces, voy de lo general, igual a 2x, a lo particular, que y es igual, que y de 2x cuando x vale 0 es igual a 0, ¿no? Entonces, he utilizado el método deductivo. De lo general, he llegado a lo particular. En cambio, los empiristas utilizan el método inductivo. Ustedes deben de recordar que en estadística uno parte de una muestra representativa y a partir del análisis que se le hace a esa muestra representativa, uno obtiene parámetros de la población, ¿no? Es decir, desde lo particular voy a lo general. Eso es lo que hacen en el método inductivo. De lo particular voy a lo general. Eso es lo que se hace en estadística, sobre todo en estadística inferencial. Cuando ustedes estén en tercer semestre viendo estadística inferencial, o no sé si se lo ven segundo, no me acuerdo, ustedes pues van a recordar esto que estoy mencionando, ¿no? La estadística es fundamentalmente inductiva, la matemática es deductiva. Los racionalistas son deductivos, por lo tanto les gustan las matemáticas, por eso es que Descartes es el creador de la geometría analítica, ¿no? Y Leibniz, que es otro racionalista, es el creador del cálculo diferencial. Los empiristas, en cambio, les gusta la estadística, ¿no? Por eso tenemos ahí a Bacon, ¿no? Que es un estadístico y es un empirista, ¿no? Que utiliza el método inductivo, así como otros estadísticos, ¿no? Muy bien. Esto con respecto al documento de Muñoz. El documento de Padrón, que también está en la bibliografía de la unidad número 1, ¿no? Quiero hacer referencia solamente a un cuadrito, ¿no? Que es este cuadrito de aquí, que un poco va a complementar lo que acabamos de decir, ¿no? El método inductivo, que es el que vemos aquí, el método inductivo, el factor cognitivo predominante son los sentidos, ¿no? Los empiristas, recuerden, ¿no? Los empiristas, para ellos lo importante son los sentidos, la percepción sensorial, ¿no? Y claro, ese método inductivo de los empiristas es de los empiristas, por eso es que vemos aquí a Locke, ¿no? A John Locke. También debería de estar aquí David Hume, ¿no? No aparece, pero indiscutiblemente David Hume también es un empirista que utiliza el método inductivo. El método deductivo abstracto, en cambio,
lo que importa no son los sentidos, sino la razón, el cerebro, ¿verdad? La razón, los argumentos, la deducción, de lo general a lo particular. Y aquí tenemos pues a Descartes, ¿no? Tenemos a Descartes, y ahí está el famoso ojito ergo sum. También está Leibniz, como lo hemos mencionado, ¿no? Spinoza también estaría aquí. Aristóteles, por ser el creador de la lógica, ¿no? La lógica es uno de los grandes inventos de Aristóteles, que sin embargo en la Edad Media fue mal utilizado, eh, y por eso es que la gente se cansó de los silogismos en Edad Media, ¿no? Porque básicamente se utilizaba esos silogismos para, eh, para pues, podríamos decir, para perder el tiempo, ¿no? Es decir, habrían discusiones sobre cosas que carecían de importancia. Eso está en la página 145 del documento que les estoy mandando a leer de Carpio, ¿no? Para los estudiantes que les tocaba leer el racionalismo, en la página 145 se menciona que una de las cosas que, digamos, eh, que hizo que caiga en desgracia, ¿no? El método escolástico de la Edad Media es que se utilizaban los silogismos, pero no, en no le daban el uso que le dio Aristóteles cuando lo creó. Cuando Aristóteles creó el silogismo, tenía mucho sentido. Es más, el silogismo como metodología, como método, se lo sigue utilizando, la lógica formal lo sigue utilizando en las escuelas de derecho, ¿no? Cuando nosotros los abogados queremos establecer una argumentación robusta, eh, nos valemos fundamentalmente de la lógica aristotélica, ¿no? La lógica aristotélica. Eh, pero la lógica aristotélica no es la única lógica que existe. Ya lo habíamos dicho la semana pasada, que existe la lógica de Wittgenstein, una lógica difusa, y también pues existe la lógica eh, cuántica, ¿no? Que es una lógica ilógica, ¿no? Valga la redundancia, valga eh, decirlo como un poco absurdo y contradictoriamente hablando, pero es que la filosofía cuántica precisamente lo que no es que reivindique el absurdo, pero como que nos pone en alerta de que esa lógica aristotélica eh, no es invencible, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a meternos en cuestiones eh, tan complejas, ¿no? Como la filosofía cuántica. Después vamos a parecernos a un individuo que habla de lo cuántico sin entenderlo, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que recordar es que el método deductivo va de lo general a lo particular, ¿no? Y que en ese sentido Descartes y Aristóteles no están muy separados, ¿no? Eh, Sin embargo, pues hay que recordar que Descartes, para Descartes lo importante son las ideas. En ese sentido, Descartes es idealista, ¿no? En cambio, Aristóteles es un materialista. Para él lo importante es lo concreto. Y para eh, Descartes, pues lo importante son las ideas, ¿no? En realidad, para Aristóteles lo importante son las ideas y la materia, ¿no? Pero para Aristóteles no pueden haber ideas sin que previamente exista la materia. O sea, no puede haber la idea de gallina sin que exista la gallina, ¿no? Entonces, por ejemplo, Aristóteles negará la existencia de los ángeles, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿cuándo se ha visto un ángel volar? O un querubín volar. No lo he visto, no lo he tocado. Entonces, la idea de ángel para Aristóteles estaría, pues, eh, sería como absurda, ¿no? No sería posible.
Por ejemplo, eso lo mal utilizaron los escolásticos y allí ellos sí introdujeron los ángeles y los demonios, ¿no? Relacionados con las virtudes teologales y con los pecados capitales. Si ustedes revisan en Wikipedia, cada pecado capital tiene su propio demonio, ¿no? Mefistófeles, Asmodeus, bueno, ¿no? Cada uno de los 7 demonios está relacionado con los 7 pecados capitales, así como también hay ángeles y querubines relacionados con las virtudes teologales. Bueno, eso es la Edad Media, eso en la ciencia pues no tiene ninguna relevancia. Bueno, hemos revisado entonces estos dos documentos, ¿no? El documento de Gutiérrez y el documento de Padrón, con la intención de aclarar o de tener mayores conexiones entre la visión cartesiana, racionalista, y la visión de los empiristas, de Locke y de Hume. Creo que esta es la semana más complicada. Yo les había dicho que iba a venir esta semana, y efectivamente ya llegó, ¿no? Son unas lecturas muy complejas, es muy fácil que se lleguen a aburrir o que se pierdan. Lo que les puedo sugerir, pues es que cuando eso llegue, pues hagan un pare, se mojen la cara, tomen agua y hagan un par de ejercicios y regresen a la lectura. Hay que hacer este esfuerzo, es necesario, ¿no? Yo hago mi mayor esfuerzo en intentar hacer comprensible, pero como lo dijo Max Neff, yo puedo hacer el máximo esfuerzo en intentar eh, explicar el amor, pero la única forma que pueden comprenderlo es enamorándose, ¿no? Entonces, yo les puedo intentar explicar muchas frases, muchas categorías filosóficas que existen aquí, pero no lo van a comprender si no hacen el esfuerzo de la lectura. Les digo sinceramente, estimados estudiantes, a pesar de que es una pequeña muestra, estas 2 semanas previas que hemos tenido, eh, pues tengo una buena impresión de ustedes. Son un buen grupo, ¿no? Por lo menos no he sufrido boicot de la clase, han sufrido algunos colegas, ¿no? Lo cual es muy penoso, porque nadie obliga a nadie, ¿no? Yo no obligo a nadie a asistir a mis clases. De hecho, creo que ni siquiera el miedo aplica aquí, ¿no? Como les he dicho, en enfoque en frecuencia relativa, la mayor parte de los estudiantes aprueban. Pero yo creo que lo importante aquí es volvernos personas interesantes, ¿no? Hacernos personas interesantes. En esta semana, imagínense, una chica de la farándula se está volviendo famosa de una manera infame, ¿no? Se está circulando sus cuestiones íntimas, ¿no? Lo que ella hace en su alcoba, ¿no? Y la gente consume eso, ¿no? El morbo, ¿no? Es decir, consumir algo que, que forma parte de la esfera interna de cada persona. Eso no debería de generarnos curiosidad, ¿no? Eh, lo que debería generarnos curiosidad son otras cosas, ¿no? La vida es tan corta y el mundo es tan fascinante como para encontrarle fascinación y encanto a, a algo que es personalísimo, ¿no? Entonces, mi pretensión pues es que nos volvamos personas interesantes, no inalcanzables tampoco, ¿no? Es decir, wow, esta persona sí que sabe tanto. Ah, ¿cómo sí? Que no le entendí nada. Tampoco es llegar a ese punto, ¿no? El punto es llegar a tratar de entender, ¿no? Y tener en ese nivel número 1 de la taxonomía de Bloom, que vimos la semana pasada, pasar al nivel 2, el de la comprensión. Sepan ustedes, estimados estudiantes, que en economía a veces se aprende mucho, pero se comprende muy poco. Y esa es la razón por la cual mucha gente sabe mucho cuando tiene que aplicar las políticas económicas
se equivoca terriblemente, ¿no? Porque no ha comprendido el sentido de la economía, ¿no? Entonces, la intención de sufrir un poquito estas 4 primeras semanas, viendo los fundamentos de epistemología y de filosofía de la ciencia, es para que luego nosotros tengamos una mayor claridad de cuando veamos las distintas escuelas de pensamiento económico, y que ustedes estén convencidos de que no existe una única verdad, ¿no? Sino que existen múltiples posibilidades de verdad, y que de lo que se trata no es de construir murallas o muros entre los marxistas que defienden el Estado y los neoliberales que defienden el mercado, sino tratar de construir puentes y ser un poco pragmáticos. Yo diría que el ideal del policy maker economista que debería tener un alumno mío es ser como los planificadores del Singapur de la década de los 60. Singapur en la década de los 60 era un país miserable, ¿no? Sin embargo, eh, en apenas 5 décadas, 6, ha logrado extraordinarios progresos, en parte porque desafiaron lo que se suponía que tenían que pensar y lo que se suponía que tenían que hacer. Lee Kuan Yew, que fue el primer ministro singapurio durante casi 30 años, que es el responsable del milagro económico de Singapur, fue un personaje que curiosamente aplicó tanto las ideas de Keynes como las ideas de Marx, como las ideas de Schumpeter, y también las ideas, porque a él le agradaba mucho, de Hayek, ¿no? Y Hayek es de la ultraderecha, es un ultraliberal. Y entonces nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que pueda haber considerado las ideas de Hayek, que es un ultraliberal, al mismo tiempo que las ideas de Marx, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso, hay una película de Charles Chaplin. Charles Chaplin pues, fue eh, un artista muy interesante que tuvo el siglo pasado. Hay una película de Charles Chaplin, me parece algo así como Un rey en Nueva York o algo parecido, ¿no? Eh, en, esta, eh, en esta película, el hijo de Chaplin aparece en una escena donde eh, Chaplin le dice, ¿qué estás leyendo? Y el niñito le dice, estoy leyendo El Capital de Carlos Marx. Entonces Chaplin dice, ah, eres comunista. Dice, ¿y acaso que hay que ser comunista para leer a Carlos Marx? ¿No? Entonces, ni hay que ser comunista para leer a Carlos Marx, ni hay que ser neoliberal para leer a Friedman, ni tampoco hay que ser un capitalista anárquico para leer a, a Hayek, ¿no? De hecho, podemos no estar de acuerdo con, con Keynes, con Marx, con Hayek o con Milton Friedman. Eso no importa. Hay que hacer un esfuerzo por intentar entenderlo, por intentar situarlo en donde, desde dónde hace su análisis, ¿no? Si es que es un racionalista, si es que es un empirista, si es que está o no dentro de esa maldición platónica, ¿no? Y, y bueno, recordar aquellas palabras que dijo en su momento Keynes, ¿no? El economista es una persona que debe ser un poco un filósofo, un poco un historiador, un poco un matemático y un poco un estadista, ¿no? Reivindicaba la historia, así como las matemáticas, ¿no? Y reivindicaba la filosofía. En ese sentido, Keynes, pues, tenía muy clara la película. Tal vez lo tuvo porque su papá fue economista también, ¿no? John Neville Keynes, ¿no? John Maynard Keynes, el Keynes que nosotros conocemos, el flaco y bigotón, eh, su padre también había sido economista, ¿no? Y profesor de economía.
y muy bueno, por cierto, ¿no? Entonces, tal vez eh, aplicó Keynes lo que en su momento dijo Isaac Newton, ¿no? Para poder ver lo que está a lo lejos, hay que pararse sobre hombros de gigantes, ¿no? Entonces, hay que pararse sobre hombros de gigantes, ¿no? Hay que leer a los gigantes de la filosofía, que es lo que estamos haciendo, y también de la economía en su momento, ¿no? Hay que leerlo a Smith, a Ricardo, a Smith, a John Stuart Mill, a Keynes, ¿no? Hay que leerlo a Marx también, a Schumpeter, ¿por qué no leerlo también a Friedman, ¿no? Y finalmente, pues a Hayek, ¿no? No necesariamente lo vamos a leer en nuestros 4 años de licenciatura. De hecho, es muy probable que no lo lleguen a leer en sus 4 años de licenciatura, pero así como el filósofo, de acuerdo a su etimología, ¿no? Filia, amor, sofía, sabiduría, el filósofo ama la sabiduría, hacer pues del economista un filósofo de la economía, ¿no? Un amante de la economía, de la ciencia económica, ¿no? Y que esa curiosidad y, y ese amor por el conocimiento económico en la universidad simplemente nazca, germine, sea como una semilla, y que luego a lo largo de su vida pues, ustedes puedan ser unos economistas verdaderamente prolíficos, ¿no? Y ojalá la mayoría de ustedes pueda incentivarse a seguir la carrera de economía a largo plazo, ¿no? Es decir, terminar el título de economista y luego hacer una maestría, ¿por qué no un doctorado? ¿No? Sería ideal. Creo que si hacemos un adecuado esfuerzo en esta materia, ustedes podrían asumir eso como proyecto de vida particular. Bien, vamos a quedarnos hasta allí por esta mañana. Por favor, hagan las lecturas que les compete a cada uno en función de sus capítulos, respondan las preguntas, intenten leer todo el capítulo que les toca para ver si mañana, que nos volvemos a ver, les puedo hacer preguntas, o mejor dicho, cuando haga las preguntas, no quede así como cri cri, ¿no? Solo se escuchen los grillos, sino que más bien, pues, los estudiantes sin, sin miedo, ¿no? Puedan participar y, y darle, pues, una mayor calidad con sus ideas a los videos que vamos a subir, ¿no? A las clases. Listo, estimados estudiantes, les agradezco mucho por su disciplina, su paciencia y su esfuerzo. Eh, la vida es dura, pero yo creo que haciendo ese esfuerzo en su momento vale la pena, ¿no? Estoy seguro que vale la pena y estoy seguro que lo van a hacer bien. Hasta mañana, estimados estudiantes. Nos vemos. Dígame. Una pregunta, esto de la tarea grupal, somos 12 personas por grupo aproximadamente y las preguntas son 8. Entonces me preguntaba si son 8 y somos 12 estudiantes, ¿cómo hacemos? Sí, sí, Kevin, más o menos ya lo expliqué, pero igual lo repito. Son 8 preguntas, por lo tanto, los 8 primeros van a poder responder eh, distintas preguntas, ¿ya? Y luego el resto que queda le va a tocar responder sobre la aportación que hizo previamente alguno de sus compañeros. Puede responder corrigiéndole si es que se equivocó, o puede también aumentar, ¿no? Decir, sí, como dijo mi compañero, efectivamente lo que dijo mi compañero está en el texto de Carpio, pero además en el texto de Gutiérrez dice tal cosa, qué sé yo, ¿no? O sea, va o menciona, sí, esto que dijo mi compañero está en la página 122, pero en la página 127 también se le puede tal cosa, sobre el mismo tema, ¿no? Sobre el res,
el res cogitans, ¿no? El res extensa, qué sé yo, ¿no? Entonces, puede ir aumentando o refutando si es que lo que ha dicho está equivocado, ¿no? De eso se trata, ¿no? Recuerden que esta sigue siendo parte de la sección de rebote o de retroalimentación. Esto todavía no tiene calificación, pero sí, sí lo valoro mucho, ¿no? Yo lo valoro porque pues me doy cuenta, sobre todo lo valoro si es que se equivocan, ¿no? Porque si es que se equivocan, podemos corregir y podemos aprender, ¿no? Recuerden que en esta clase valoramos el error, ¿no? Eh, no, no tenemos el don de la omnisciencia, ¿no? No, de la sabiduría eh, tal, ¿no? Y nos reconocemos imperfectos seres humanos que estamos aprendiendo, ¿no? Pero evidentemente hay que demostrar que se está aprendiendo, ¿no? Y la mejor forma de demostrar aquello es participando, ¿no? Entonces, no tengas demasiado estrés, Kevin, ni cualquiera de los estudiantes. eh, si es que a lo mejor ya todas las preguntas fueron respondidas, ahí sí hay que hacer su retroalimentación sobre las entradas que hicieron previamente sus compañeros, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. El foro va a estar abierto todo el día. Sí, sí, el foro va a estar abierto todo el día, inclusive hasta mañana también, ¿no? Nosotros tenemos clase de 9 a 12. Algunos estudiantes a lo mejor van a leer bastante y van a responder en la madrugada, ¿no? Entonces los voy a dejar abiertos, sin restricción. No hay restricción. Eso es todo, ¿no? Profe, ¿y lo de Bueno, la asistencia? sí. Bueno, aquí el Zoom me registra la hora en la que cada uno de ustedes ha ido ingresando, por lo tanto, de acuerdo a lo que dice el Zoom, pues voy a registrar la asistencia, ¿no? Por ese lado, pues no, no habría de qué preocuparse. Ok, listo, estudiantes, ¿no? Entonces, hacer esas lecturas y que lo disfruten, ¿no? Nos vemos mañana.